Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a resolver el apartado de geometría de la guía EGA 1 nivel licenciatura. Entonces, si te interesa la resolución de estos ejercicios, quédate en este video en el cual seguiremos. Empecemos con el reactivo 1 o el ejercicio número 1, en el cual nos dan una figura y nos dicen lo siguiente. En la figura anterior, el segmento AB es paralelo al segmento CD, el segmento A'B' es paralelo al segmento C'D'. Bueno, para los que tengan dudas de lo que se refiere esa rayita arriba de las letras mayúsculas significa segmento, ¿vale? ¿Y el segmento qué es? Bueno, es como una recta, pero que va a tener como límites dos puntos. ¿Quiénes son los puntos? Los que lo indican abajito, es decir, las dos letras, es decir, A y B. Por ejemplo, el segmento AB sería este y el segmento CD sería este. Luego vienen los segmentos A'B', ese sería este, y luego viene el segmento C'D', el cual sería este, ¿vale? Entonces, una vez establecido hasta acá esto, continuamos. Hay, por cierto, otra aclaración o otra nota. Las dos rayitas que aparecen así de esta forma significa paralelismo. Por eso es que yo dije en un principio que el segmento AB es paralelo al segmento CD. Entonces esas dos rayitas que están en vertical significa paralelismo. Es el símbolo de paralelismo. Bueno, continuando. Luego me dan los datos, me dicen que el ángulo alfa mide 70 grados. Entonces vamos ahorita a colocar los datos que nos están dando. Nos dice que el ángulo alfa mide 70 grados. Luego nos dice que el ángulo beta mide 60 grados. Entonces tenemos esto hasta acá, 60 grados y 70 grados. Nos dice la suma de los ángulos X y Y es, entonces yo tengo que obtener cuánto suma este ángulo Y más este ángulo X, ¿vale? Eso es lo que yo tengo que determinar. Pero ¿cómo lo voy a determinar? Ocupando propiedades y parte de teoría que se supone que debemos saber. Si por alguna razón no sabes alguna de estas propiedades, no sabes alguno de estos, bueno, me puedes mandar un mensaje a través de Instagram y con mucho gusto y sin ningún problema yo te paso material en donde yo tengo este contenido acerca de las propiedades que voy a estar utilizando, que voy a estar checando, que voy a estar viendo, ¿vale? Para que no tengas ningún problema y ningún inconveniente al momento de resolverlo. Entonces vámonos a la solución de este ejercicio. Si nos damos cuenta, este ángulo beta que tenemos acá es el mismo ángulo que tiene esta apertura de acá. Y entonces, ¿qué podemos decir de eso? Que son opuestos por un vértice. Pero recordemos, ¿qué pasa con los ángulos opuestos por el vértice? Bueno, los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Entonces, si el ángulo beta mide 60 grados, la partecita de acá también va a medir 60 grados, ¿vale? Entonces yo ya tengo cuánto mide esta pequeña apertura y cuánto mide esta. Entonces al momento de yo obtener todo este ángulo, lo que tengo que hacer es obtener la suma de 60 grados más 70 grados. Entonces vámonos a obtener la suma. Entonces vamos a poner 60 grados más 70 grados. Esto es igual a 130 grados, ¿vale? Esto es lo que tenemos. Entonces ya sabemos que toda esta parte, este primer ángulo, mide 70 grados. Y otra aclaración, recordemos que estamos trabajando con un cuadrilátero, hasta acá donde vamos. ¿Por qué? ¿Por qué un cuadrilátero? ¿Cuál es la principal característica de los cuadriláteros? Pues que consta de 4 lados, ¿vale? Entonces vamos a tener esa parte. Luego, vamos a empezar a también utilizar parte de la teoría que nosotros se supone debemos saber de cuadriláteros. ¿Cuál es este? Bueno, es una propiedad muy importante, un teorema, como muchos lo conocemos, el cual es la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es igual a 360 grados. Bueno, aparte de esa propiedad, existen más propiedades. ¿Cómo cuáles? Bueno, que los ángulos adyacentes de un mismo lado son suplementarios. Pero para muchos, cuando simplemente lo decimos de esa forma, para muchos es muy complejo el entenderle o el captarle luego a qué me estoy refiriendo con eso. Entonces, para hacerlo un poquito más fácil o que sea un poquito más entendible, entonces vamos a manejarlo de esta forma. En que, por ejemplo, en un lado siempre voy a tener dos ángulos. Por ejemplo, voy a tener este ángulo y este ángulo.
Cuando nos dice que deben de ser, son suplementarios o deben ser suplementarios, significa que la suma de estos dos ángulos debe de ser 180 grados. Entonces, si yo ya sé que acá vale 130 grados, ¿cuánto debe de valer el ángulo X para que sumen 180? Exacto, eso que pensaste. Debe de medir igual a 50 grados. Entonces, si se dan cuenta, yo obtuve el ángulo X. Ahora vamos a ver, porque la propiedad que estoy utilizando nos dice que los ángulos adyacentes de un mismo lado son suplementarios. En pocas palabras, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tomo un lado, los dos ángulos que incluyen ese lado debe de sumar 180 grados, ¿vale? Entonces, si yo sé nuevamente que conozco este ángulo que vale 130 grados, ¿cuánto debe de medir el ángulo Y para que sumen 180 grados? Y acá es donde ocupamos nuevamente la misma fórmula o el mismo razonamiento para concluir que Y también va a valer 50 grados. Entonces yo ya obtuve cuánto vale el ángulo Y cuánto vale el ángulo X. Entonces vámonos a ello. A mí lo que me están pidiendo en el ejercicio es obtener la suma de los ángulos X y el ángulo Y. Bueno, anotemos los datos. El ángulo X vale 50 grados, mientras que el ángulo Y también vale 50 grados. Entonces, al obtener la suma de X más Y es igual a estar obteniendo 50 grados más 50 grados. Entonces, X más Y es igual a 100 grados. Entonces, la respuesta correcta que yo estoy buscando es 100 grados. Y en este caso, ¿quién sería mi respuesta correcta? Pues mi respuesta correcta sería el inciso B, el cual se me está diciendo que es 100 grados. Y con esto concluiríamos el primer ejercicio de este apartado. Ahora veamos el reactivo 2 o el ejercicio 2, el cual nos dice, para empezar se nos presenta una figura, nos dice de la figura anterior los lados y nos dan los segmentos. Empezamos con el segmento AB, dice que es paralelo al segmento CD y los lados AD son paralelos al BC. Entonces nos están preguntando el valor de X. Bueno, como podemos nosotros observar nuevamente, lo que estamos trabajando acá es un cuadrilátero, ¿vale? Pero aparte de eso, ese cuadrilátero también se está dividiendo en dos triángulos, ¿vale? Y como podemos darnos cuenta, también nos dan la parte en donde nos están diciendo que el segmento AB, es decir, este segmento que aparece acá, es paralelo al segmento CD, que es este de acá, ¿vale? Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, cuando nos dicen algo de ese estilo, podemos usar una propiedad que existe, el cual nos dice que este lado va a ser igual a este lado, ¿vale? Es decir, el segmento AB es igual al segmento CD. Entonces, vamos a anotar eso para tratar de llegar a la solución. Si me dicen que el segmento AB es igual al segmento CD, entonces lo que voy a estar teniendo es lo siguiente. Me van a estar pidiendo o me van a estar diciendo que cuánto vale el segmento AB, es decir, esta parte cuánto vale. Vale 2x más 13, entonces sustituimos como 2x más 13 es igual a ¿quién? Ahora vamos a ver cuánto vale el segmento CD y este vale 5x menos 2, entonces colocamos como 5x menos 2. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que nos están pidiendo obtener, porque acá nos dicen el valor de X es, entonces acá lo que yo tengo que solucionar es esta ecuación y tratar de obtener el valor de X. A partir de eso, entonces yo voy a llegar al resultado que estoy requiriendo o que me están pidiendo. Entonces, vámonos a ello. Bueno, entonces, vamos a pasar a las X del lado izquierdo y todo lo demás del lado derecho. Bueno, el 2X como ya está, ese simplemente lo bajamos. Ahora, este 5X como está en positivo, ¿cómo va a pasar del otro lado de la igualdad? Como con su signo contrario, es decir, negativo. Entonces va a ser menos 5X. Y esto va a ser igual
¿A quién? A menos 2, que es lo que ya estaba. Ahora, este más 13, ¿cómo va a pasar del otro lado de la igualdad? Con su signo contrario, es decir, menos 13. Entonces, continuando, voy a tener que va a ser menos 3x es igual a menos 15. Ahora sí, continuando. ¿A quién me interesa despejar? A x. Entonces acá, en este caso, yo puedo multiplicar por un menos 1 en ambas partes. Entonces lo que me va a quedar es 3x es igual a 15. ¿Por qué multipliqué por un menos 1 en ambas partes? Porque si se dan cuenta estaba en negativo, es decir, x estaba en negativo. Y como a mí no me interesa el negativo, me interesa el positivo, entonces por esa razón yo lo multipliqué por un menos 1. Ahora sí, continuando. Vamos a ver qué operación está haciendo el 3 con el x. Y como podemos darnos cuenta, están realizando una multiplicación. Entonces, el opuesto de una multiplicación es una división. Entonces vamos a tener que x es igual a 15 sobre 3. Finalmente, 15 sobre 3 es igual a 5. Entonces concluimos que x es igual a 5. Y de aquí ya obtuvimos el valor de x que vale 5. Entonces, vámonos a las respuestas y como podemos darnos cuenta, en este caso, la respuesta que marca 5 es el inciso D. Por lo tanto, el inciso D es mi respuesta correcta para el ejercicio 2. Recuerda que tienes que practicar un poco de la parte teórica para poder contestar este tipo de ejercicios y no tener ningún problema al momento de la solución. Ahora veamos el reactivo 3 o el ejercicio 3. Entonces nos dan una figura y nos dan las siguientes indicaciones, las cuales son, nos dice, en la figura anterior se tiene un cuadrado sobre un triángulo isósceles. La suma en grados de todos los ángulos interiores de la región sombreada es, entonces, en pocas palabras, lo que nosotros tenemos que encontrar acá simplemente es, ahora sí que la suma de todos los angulitos que vamos a encontrar de la parte de la región sombreada. Ahorita yo les voy a marcar quiénes son esos ángulos para que nosotros podamos determinar ahora sí que cada uno de estos. Entonces, comencemos. Empezamos con el primer ángulo que va a estar marcado en este apartado. Este va a ser y acá va a estar el otro ángulo, ¿vale? Luego de esto vienen otros ángulos como por ejemplo este que va a estar acá, otro que va a estar acá y por último el que va a estar acá, de esta forma. Estos son todos los ángulos que se van a poder formar de la parte de la región sombreada, ¿vale? Entonces, recordemos en principio algo. Primero, este cuadrado que aparece en esta parte, como sabemos, nos dice el problema que está, ahora sí que sobre un triángulo isósceles, ¿vale? Pero para recordar nosotros, ahora sí que tener un mejor entendimiento, hay que recordar lo que es un triángulo isósceles. Entonces, hazte la pregunta ahorita, ¿qué es un triángulo isósceles? ¿Vale? ¿Qué es un triángulo isósceles? Bueno, recordemos que un triángulo isósceles es el que tiene dos lados de igual medida y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que va a tener dos ángulos de igual medida, ¿vale? Entonces, en este caso, también tomemos en cuenta que este ángulo que aparece acá mide 90 grados, ¿vale? Nosotros tenemos ese apartado que mide 90 grados. Entonces, en un principio, si yo considerara al triángulo isósceles, que es este, y me dan los tres ángulos, este y este. Este sabemos que mide 90 grados. Pero también por la característica que nos presenta un triángulo isósceles, sabemos que tiene dos ángulos iguales. Es decir, este ángulo mediría 45 grados y este ángulo también mediría 45 grados. Entonces, a partir de esa teoría, nosotros podemos obtener que estos dos ángulos, es decir, este ángulo mide 45 grados y este ángulo también mide 45 grados. Ahora, estos dos ángulos, como sabemos, son ángulos rectos. ¿Y qué sabemos nosotros de los ángulos rectos? Pues que miden 90 grados. ¿Vale? Ahora,
Ya tenemos 4 ángulos que conocemos ya sus magnitudes, pero nos falta este. ¿Cómo voy a conocer yo cuánto mide este ángulo? Bueno, tomen en consideración que esto fuera una circunferencia. Una circunferencia, recordemos que mide 360 grados. Pero de esos 360 grados, quítenle los 90 que ocupa el cuadro. Entonces sería menos 90 grados. Y esto lo que nos da es que va a ser igual ¿a cuánto? A 270 grados. ¿Por qué? Porque lo único que estoy tomando es de acá hasta acá, sin 90 grados que es lo que marca el cuadrado. Entonces, esta parte sombreada lo que vale es 270 grados. Ahora sí, ¿cómo voy a solucionarlo? Simplemente falta el que yo realice la suma y una vez establecida la suma, entonces puedo yo empezar a ver cuánto va a ser mi resultado o mi respuesta correcta. Pasemos ahora a la suma. Entonces, empezamos con los primeros dos de 90. 90 más 90, ¿sabemos qué es? Podemos colocar directamente 180, ¿vale? O vamos solucionándolo paso a paso para que nadie tenga confusiones. Entonces ponemos 90 más 90. Ya utilicé este y este. Ahora vamos con las de 45. Entonces ponemos más 45 grados, más 45 grados. Y ya utilicé ahora estas dos de 45. Y ahí llevo los 4. Solo me falta el de 270. Y esto más 270 grados. Ahora sí, vámonos a seguir solucionando. Si les cuesta en un principio así solucionar toda la suma, vamos paso a paso. Nosotros sabemos que 90 más 90 pues es 180. Luego 180 más, ahora 45 más 45 sabemos que es 90 grados. Entonces tenemos ahí más 270. ¿Vale? Luego de ahí yo puedo automáticamente hacer la siguiente operación que por ejemplo podría ser, si yo sumo 180 más 90, sabemos que lo que me va a dar es 270. Entonces 270 más 270. Ahora 270 más 270 es igual a 540 grados. Y con esto yo ya terminé la suma de todos los ángulos que presenta la parte sombreada, ¿vale? Es lo que nos están pidiendo. El ejercicio nos está pidiendo obtener la suma en grados de todos los ángulos interiores de la región sombreada. Y por eso es que nosotros obtuvimos todos estos angulitos de la parte sombreada, ¿vale? Es decir, sin considerar al cuadro. Solamente la parte sombreada que representa parte del triángulo. Entonces, esa parte sombreada, la suma de todos los ángulos que encontramos es 540. Entonces, en este caso, al momento de verlo en las respuestas, vemos que la respuesta correcta es el inciso C, el que nos marca los 540 grados. Y con esto nosotros concluimos este ejercicio. A continuación veamos el reactivo 4, el ejercicio 4, el cual nos dice, nos presenta primero un rectángulo y nos dan un dato que es el ancho que vale X. Y nos dice, en el rectángulo anterior el largo es el doble del ancho, por lo que el área se expresa como, bueno, para nosotros poder resolver este tipo de ejercicios es muy importante que nosotros tengamos en claro la parte de álgebra, ¿vale? ¿De qué en la parte de álgebra? En la parte de álgebra lo que vamos a utilizar es simplemente lo que conocemos como lenguaje común y lenguaje algebraico, ¿vale? Para no tener complicaciones de lo que significa el doble de algo, el triple de algo, el cuadrado, etc. Todo esto es lenguaje común y lenguaje algebraico. Entonces, si alguien tiene dudas de eso, ya sabe, sin ningún problema pueden mandar un mensajito ahí en Instagram sin ningún problema para compartirle el material de esta sección, ¿vale? Entonces, una vez establecido eso, vamos a nosotros ver o recaudar cada uno de los datos que nos están dando. Y nos están dando que el ancho, entonces vamos a colocarlo. Entonces nos están dando que el ancho vale X. Pero nos están diciendo cuánto vale el largo. Entonces, cuando nos dicen el largo es el doble del ancho, cuando nos dicen doble, doble significa 2 veces algo. Entonces, 2 veces el ancho.
pero el ancho vale x, es decir, va a ser 2x el largo. Entonces, ahora sí, yo ya conozco el ancho y ya conozco el largo. Ahora solo falta ver lo que me piden. Y me piden el área. Entonces, para esto es muy importante que uno sepa cómo se calcula el área de un rectángulo. ¿Por qué de un rectángulo? Porque es con lo que estoy trabajando. Y recordemos que el área de un rectángulo es lado por ancho, ¿vale? O base por altura, como muchos también lo conocen. Entonces, recordemos que el lado es lo mismo a la base. El ancho, que es esto, es lo mismo a la altura. Entonces, para que ahora sí que las personas que tengan esa pequeña confusión, esa pequeña duda de lo que es ancho y de lo que es largo, simplemente podemos verlo como lo que es base y lo que es altura. Entonces, vamos a tener acá que el área va a ser igual al ancho por el largo. Entonces, vamos a ver. Área es igual a x, porque es lo que vale el ancho, por lo que vale la altura, que es 2x, ¿vale? Luego de acá vamos a ver. Ahora vamos a multiplicar primero los coeficientes. Entonces vamos a tener que el área es igual. Recordemos que esta x, aunque aparezca acá solita, siempre tiene coeficiente 1. Entonces 1 por 2 es 2. Ahora vamos con las x. Yo voy a tener acá x por x. Ahora, acá lo que es muy importante es que yo tenga en cuenta las propiedades de los exponentes. Recordemos que si yo tenía x a la m por x a la n, esto era igual a x a la m más n. Pero muchos se preguntarán, pero esa x no tiene exponente, ha de ser 0. Pero mucho cuidado, porque recordemos que aunque no aparezca el exponente, siempre está el exponente 1 en cada x. Entonces, por esa razón, yo tendría x a la 1 más 1. Y 1 más 1, pues es 2. Entonces sería 2x al cuadrado. Y entonces esta sería mi expresión o mi respuesta correcta. Esta es la expresión del área de un rectángulo que tiene como ancho x y tiene como largo 2x. Entonces ahora solo resta buscar en las respuestas qué inciso es el que marca 2x al cuadrado. Y como podemos darnos cuenta, es el inciso C. Entonces en este caso la respuesta correcta es el inciso C, el cual marca que es 2x al cuadrado. Y con esto nosotros concluimos este ejercicio. Ahora analicemos o veamos el reactivo número 5 o el ejercicio número 5, el cual nos dice: Alberto tiene una alberca rectangular cuyo largo mide 3 veces el ancho. Si su perímetro mide 96 metros y su profundidad 3 metros, ¿cuál es el volumen de la alberca? Bueno, para nosotros poder realizar o poder contestar este tipo de ejercicios, es muy importante nuevamente que nosotros sepamos lenguaje común y lenguaje algebraico. ¿Por qué? Porque a partir de eso nosotros vamos a obtener, ahora sí que empezando lo que sería cuánto vale el largo y cuánto vale el ancho, ¿vale? Posteriormente, una vez de haber obtenido eso, hay que saber resolver ecuaciones de primer grado para obtener un valor X y de ahí sustituirlo, y ahorita vamos a ver todo el procedimiento que vamos a ver. Luego de eso, también hay que nosotros saber ahora sí que las fórmulas para obtener volúmenes. Por ejemplo, en este caso vamos a obtener el volumen de un prisma rectangular, ¿vale? Entonces es muy importante cada uno de los datos o de los temas que yo ahorita estoy mencionando para no tener problemas al momento de la resolución de dichos ejercicios. Si por alguna razón tú tienes problemas, dudas o algo, puedes dejármelo en los comentarios también para que sin ningún problema para el siguiente video yo pueda hacer, no sé, algún video relacionado al tema, relacionado al ejercicio o entre otras, ¿vale? Entonces, si es de tu interés, adelante en los comentarios. Bueno, entonces comencemos. Nos dice, vamos a ver los datos. Dice que el largo mide 3 veces el ancho. Entonces vamos a, ahora sí que empezar. Entonces colocamos el ancho. Voy a denotar al ancho como X. Entonces si el largo mide 3 veces, entonces vamos a poner a 3X. Ahí yo ya lo tengo. Pero me dice que su perímetro mide 96 metros.
¿Cómo se obtenía el perímetro de un rectángulo? El perímetro de un rectángulo es 2 veces el ancho, es decir, 2x más 2 veces el largo, es decir, 2 por 3x. Y de aquí resolvemos y vamos a obtener, esto me dice, esto es para obtener el perímetro, pero el perímetro vale 96 metros. Entonces vamos a resolver nosotros ahora esta ecuación, ¿vale? ¿Para qué? Para yo obtener el valor de x. Y una vez que yo obtenga el valor de x, lo voy a sustituir acá. Y con eso voy a saber cuánto vale el ancho y cuánto vale el largo. Entonces vámonos a ello. Entonces comenzamos. Voy a tener 2x más 2 por 3, 6x es igual a 96. Continuando, ¿qué más voy a tener o cómo voy a proseguir? Entonces vámonos a ello. Luego voy a tener 2x más 6x, sabemos que es 8x, es igual a 96. Ahora sí, ¿qué está haciendo ese 8? Está multiplicando con la x. Entonces, ¿cómo va a pasar del otro lado? Dividiendo. Entonces va a ser que x es igual a 96 sobre ¿quién? Sobre 8. Ahora sí, vamos a nosotros realizar la división de cuánto es 96 entre 8. En este caso, x va a tomar el valor de 12. Entonces, hasta acá yo ya obtuve cuánto vale x. Vale 12. Entonces, el ancho va a medir 12. Y el largo, vamos a multiplicar ahora 12 por 3. Porque ya sabemos que x vale 12. Entonces, si yo sustituyo acá en lugar de x, pongo a 12. 3 por 12, pues me da 36. Entonces, el largo mide o vale 36. Entonces, ya obtuve cuánto vale el ancho y cuánto vale el largo. Ahora sí, vámonos a lo que nos están pidiendo. Nos dice, ¿cuál es el volumen de la alberca en metros cúbicos? Ok, el volumen. Entonces, en pocas palabras, hay que primero también tratar de identificar qué tipo de prisma va a ser. Si va a ser cuadrangular, triangular, rectangular, pues eso me lo dicen en un principio. Estamos hablando de un prisma rectangular. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo ya volumen, es decir, ya tiene que ver, ahora sí que la altura lo va a representar ¿quién? Lo va a representar, ahora sí que la profundidad. ¿Qué tan profundo está la alberca? 1 metro, 2 metros, 3 metros, etcétera. Pero acá nos lo dice, el problema nos dice que la profundidad es de 3 metros. Entonces, vamos ahorita a anotar la fórmula para obtener el volumen de un prisma rectangular. Entonces vámonos a ello. Para el volumen es igual el área de la base por la altura. Pero el área de la base, ¿quién es la base? La base es un rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene forma rectangular. Entonces vamos a obtener ahora sí que el área del rectángulo que tiene como ancho 12 y como largo 36. ¿Cómo lo sacábamos? Simplemente era largo por ancho. Así se obtenía el área. Entonces vamos a multiplicar 12 por 36. Entonces el área, lo voy a colocar acá, área va a ser igual, el área va a ser igual a 432, ¿vale? Ese va a ser el área de la base. Entonces vamos a sustituir ahora sí. El área de la base es 432. ¿Por quién? Por la altura o por la profundidad. Pero la profundidad es de 3 metros. Entonces va a ser los 432 por 3. Entonces ahora los 432 los tengo que multiplicar por 3. Y eso lo que me va a dar es que va a ser igual ¿a quién? A 1296. Y entonces 1296 es el volumen de la alberca en metros cúbicos. Ahora sí, voy a buscar la respuesta, ahora sí que en cada uno de los incisos, y como puedo darme cuenta, la respuesta en este caso es el inciso D, que me marca que vale 1296 metros cúbicos, ¿vale? Porque es en lo que me lo estaba pidiendo ahora sí que el ejercicio.
Entonces, acá ya quedó claro. Si algo no queda claro, nuevamente vuelvo a repetir. Primero encontramos con lenguaje común y lenguaje algebraico. Luego de ahí pasamos a esta ecuación a partir de ¿qué? A partir de que el perímetro vale 96. Pero nosotros sabemos que el perímetro pues es igual 2 veces el ancho por 2 veces el lado. Entonces ahí tenemos esta ecuación de primer grado, la resolvemos y obtuvimos el valor de x. Luego de que obtuvimos el valor de x, lo sustituimos en cada una de las variables que nosotros establecimos y fue 12 y 36. Luego obtuvimos el área del rectángulo, que era base por altura, es decir, 12 por 36 y me dio 432. Y por último, lo único que hicimos fue sustituir en la fórmula del volumen, que es el área de la base, que era un rectángulo, es 432 por la altura. Pero la altura, ¿quién lo representa en este caso? La profundidad, que era 3 metros. Entonces, finalmente llegamos a que la respuesta era 1296 metros cúbicos. Y con esto nosotros concluimos este ejercicio. Ahora veamos el reactivo número 6 o el ejercicio número 6, en el cual nos presentan una figura y nos dicen: Omar desea construir una estructura con varía de metal, como la que muestra la figura. ¿Cuántos metros de varía necesita comprar para su construcción? Bueno, entonces tenemos que tratar de obtener cuánto vale cada partecita de la varía, dependiendo de acuerdo a los datos que nos están dando. Bueno, nos dicen que esta parte vale 3 metros. Pero veamos o notemos que esa parte es igual a esta y es igual a esta, ¿vale? Entonces cada una de estas partes va a medir 3. Y hasta ahí ya tenemos. Ahora, ¿qué más? Si nos damos cuenta, toda esta parte vale 8 metros. Pero si esta parte vale 8 metros, entonces significa que todo esto también vale 8 metros. Bueno, ahora, ¿qué pasa con estas diagonales? Bueno, para estas diagonales, si nos damos cuenta o si nosotros observamos un poquito más, vamos a notar que está formando un triángulo rectángulo, ¿vale? Y ahora, si ya estás pensando en lo que creo que estás pensando, que es, ¿vamos a ocupar el teorema de Pitágoras? La respuesta es sí. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Para qué? Para nosotros, ahora sí que obtener la hipotenusa o estas diagonales que nos falta para finalmente realizar o completar el ejercicio. Pero ¿cómo? Si nada más me están dando esta parte que vale 8. Bueno, veamos que esta parte, ahora sí que, para no estar repitiendo lo mismo, pero va a partir a la mitad esta parte, lo que vale 8, lo va a partir a la mitad. Es decir, ¿qué me va a estar diciendo? Que cada partecita va a valer 4 y 4. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, ahora sí, yo ya tengo un triángulo rectángulo. ¿De qué forma? De esta forma. Vamos a poner de este lado. Tengo un triángulo rectángulo de esta forma, donde esta parte vale 3 y esta parte vale 4. Ahora falta obtener la hipotenusa. ¿Cómo la obteníamos? La formulita era c al cuadrado es igual a a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, c al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Luego, c al cuadrado es igual a 9 más 16. Finalmente, c es igual a la raíz cuadrada de 9 más 16. Pero 9 más 16, ¿cuánto es? Pues es 25. Entonces, c va a valer igual a 5. Entonces, ya obtuve yo cuánto vale c. Es decir, la hipotenusa vale 5. Y como podemos darnos cuenta, este triángulo rectángulo que aparece acá es el mismo que aparece acá. Entonces, con el simple hecho de haber obtenido en uno, automáticamente tengo el resultado para el otro. Entonces voy a tener que acá vale 5 y acá vale 5. Ahora, lo único que resta es sumar cada una de las partes que he obtenido. Es decir, cada uno de los numeritos. Entonces, vámonos a ello. Entonces, toda esta parte vale 8 y esta parte también vale 8. Entonces ya llevamos ahí
escribiendo 8 más 8. Luego vamos por las de 3. Esta vale 3, esta vale 3 y esta vale 3. Entonces va a ser más 3, más 3 y más 3. Ahora vamos con las que vale 5, es decir, esta vale 5 y esta vale 5. Entonces hay dos que valen 5, entonces más 5 y más 5. Ahora sí, vamos a sumar todo esto que salió. Entonces vamos a ver, si se te complica a ti mucho hacer sumas de varios números o así, hay que aplicar ahora sí que otro tipo de métodos para tratar de llegar a un resultado más rápido e ir reduciendo. Entonces vamos a ver, 8 más 8 sabemos que es 16. Luego, 3 más 3 más 3 sabemos que es 9. Entonces llevamos ahí 16 más 9. Más 5 más 5 sabemos que es 10. Entonces ahí tenemos 16 más 9 más 10. Pero 16 más 9 sabemos que es 25. Entonces 25 más 10, esto es igual a 35. Y ya llegué a la respuesta que es 35. Entonces yo tengo que determinar, ahora sí que nada más buscándolo en los resultados. Y esto lo que me dice es que la respuesta correcta es el inciso B, el cual vale 35. Entonces, ¿qué fue muy importante para este ejercicio o este tipo de ejercicios? Lo único que es muy importante es ver qué datos nos están dando, ¿vale? Recuerden que esta parte la puedo ver como 2 veces 4, que me da 8. Y a partir de eso poder utilizar el teorema de Pitágoras para obtener cuánto vale la diagonal. ¿Por qué? Porque hay un triángulo rectángulo. Recordemos que siempre que pueda utilizar el teorema de Pitágoras es porque existe el triángulo rectángulo en la figura. En caso contrario, no sería tan fácil luego utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces es muy importante observar, saber realizar y saber entender, ¿vale? Entonces por eso hay que tener en cuenta siempre muy presente, muy presente en geometría todas las fórmulas, ¿vale? Desde área, perímetro, teorema de Pitágoras, en algunos casos semejanza, congruencia, etc. Entonces hasta acá llega este ejercicio y con esto concluimos el reactivo número 6 o el ejercicio número 6. Continuamos ahora con el reactivo número 7 o el ejercicio número 7, el cual nos dice, nos presentan una figura y luego nos dice, en la figura anterior, ¿cuál es el área de la región sombreada? Como podemos darnos cuenta, acá estamos trabajando con círculos, ¿vale? Entonces es muy importante que nosotros sepamos cómo se calcula el área de un círculo. Bueno, para los que no se acuerden, el área de un círculo se calcula como pi por radio al cuadrado. Entonces, para este caso, tenemos ahora sí que dos círculos, por así decirlo, con diferentes radios. Uno tiene radio de 2 y el otro tiene radio de 3. Entonces, yo voy a marcar de colores distintos a los círculos. Empiezo con el primer círculo de color verde que tiene de radio 2 y el otro círculo que tiene de radio 3, ¿vale? Entonces voy a llamar círculo 1 al de color verde. Y entonces vamos a calcular su área, que su área es pi por radio al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio del círculo 1 que es el verde? Dice que vale 2, es este, ¿vale? Es decir, el radio de acá vale 2. Entonces vamos a obtener el resultado de esto. Entonces va a ser pi por 2 al cuadrado. Entonces esto me va a decir que va a ser pi por 4. Pero pi por 4 es lo mismo que yo lo vea como 4pi, ¿vale? Entonces yo ya tengo acá el del primer círculo, que vale 4pi. Ahora vamos a obtener igual el área, pero ahora del círculo más grande, es decir, el del círculo número 2, en este caso le vamos a llamar. Pues pongamos círculo número 2. Ya sabemos que el área se calcula como pi por radio al cuadrado. Pero nos dan el radio. El radio del círculo grande es de 3. Entonces vámonos a ello. Entonces tenemos que va a ser pi por 3 al cuadrado. Y esto va a ser pi por 9. Pero esto es lo mismo que yo lo vea como 9pi. Ahora sí, ya calculé el área de ambos círculos. ¿Pero para qué me va a servir esto? Vamos ahorita a ver.
¿para qué me va a servir que el que yo haya calculado el área de los dos círculos? Bueno, continuando con ahora sí que lo que nos pide el ejercicio, nos dice, ¿cuál es el área de la región sombreada? Entonces, cuando yo obtuve el área del círculo número 2, el que vale su radio 3, yo calculé todo el área, es decir, toda esta parte, ¿vale? Pero la única que me están pidiendo es la parte sombreada, ¿vale? Entonces, para que yo pueda calcular solo la parte sombreada, ¿a quién debo de quitar? A lo que vale el área del circulito pequeño. Entonces, vamos a ver, ¿cómo lo voy a resolver? Fácil. El área del círculo grande, que es 9pi, le voy a restar el área del círculo pequeño. ¿Para qué? Porque si yo quito todo lo del círculo pequeño, si se dan cuenta, solo queda la región sombreada, que es lo que me están pidiendo. Entonces voy a poner 9pi menos 4pi, y esto lo que me da como resultado es que es igual a 5pi. Entonces 5pi es lo que vale, es el área de la región sombreada que me están pidiendo. Y ahora sí busco en los resultados, y como puedo darme cuenta en este caso, la respuesta correcta es el inciso D, que vale 5pi. Pero para que yo pueda nuevamente resolver este tipo de ejercicios de una forma fácil y rápida, ya se dieron cuenta que lo más importante es que yo me sepa fórmulas para no estar teniendo complicaciones al momento de resolver estos ejercicios. Entonces con esto concluimos este ejercicio. Por último, veamos el reactivo 8 o el ejercicio 8, el cual nos dice, primero nos están dando una figura, luego nos dice, en el rectángulo anterior, el segmento AB es igual a 3. Entonces vamos a ubicar dónde está el segmento AB. Es esto. Entonces nos dice que todo esto vale 3. Bueno, ya tenemos ese primer dato. Luego nos dice que el segmento AD, es decir, este que está acá, vale 10. Entonces vamos a colocar los datos. Entonces tenemos que esta parte vale 10 y esta parte que está del lado derecho vale 3. Entonces tenemos eso. Luego también nos dice, si x es igual a 1/3 del segmento AB, entonces vamos a determinar primero cuánto va a valer el valor de x. Solo tenemos que x es igual a 1/3 del segmento AB. Pero ¿cuánto vale el segmento AB? Es lo mismo a tener 1/3 por 3. ¿Por qué por 3? ¿De dónde salió ese 3? Ese 3 salió de el dato que me dan que el segmento AB vale 3. Entonces, un 3 que multiplica con un 3 que divide se pueden cancelar. Y esto lo que me dice es que x vale 1. Entonces yo ya puedo sustituir en cada x su valor, que es 1. Entonces tenemos esto, ¿vale? Esto es lo que yo estoy teniendo. Ahora, si todo esto vale 3 y x vale 1, es decir, esta parte vale 1, entonces esta parte restante, ¿cuánto creen que debe de valer? Si pensaste en el número 2, estás en lo correcto. ¿Por qué? Por simple intuición o simple lógica. Porque sabemos que todo esto, es decir, todo esto, vale 3. Pero si yo sé que x, esta partecita es x y vale 1, entonces ¿cuánto resta para que sean 3? Pues efectivamente 2. Ahora sí, vamos a leer nuevamente, ahora sí que lo que nos están pidiendo. Nos dicen, ¿cuál es el área de la región no sombreada? Es decir, la región no sombreada está representada por dos triángulos rectángulos, ¿vale? Es decir, tenemos este triángulo rectángulo y también vamos a tener este otro triángulo rectángulo que tenemos acá en la parte superior. Ahí están los dos. Entonces, dice la región no sombreada, son triángulos. ¿Cómo se obtiene ahora sí que el área de un triángulo? Bueno, entonces vamos a recordar nuevamente cómo se va a obtener el área de un triángulo. Si por alguna razón nuevamente no te acuerdas, ponte a repasar, ponte a estudiar. Ya sabemos que muchos ahora sí que
pues a veces nos da flojera estudiar, repasar y todo eso. Nos la pasamos perdiendo nuestro tiempo en YouTube, en TikTok, etcétera. Pero pues ahora sí que nosotros tenemos un objetivo, el cual es tratar de pasar nuestro examen de admisión a la universidad y todo. Entonces hay que echarle muchas, muchas ganas para quedar ahora sí que en la carrera que queremos, ¿vale? Entonces vamos a continuar. Entonces, el área, para obtener el área de un triángulo, recordemos que es base por altura sobre 2. Pero ¿cuánto vale la base? La base vale 10 y la altura vale 2. Entonces voy a tener que el área es igual a 10 por 2 sobre 2. Y es lo mismo. 2 que divide y 2 que multiplica se puede cancelar. Y lo que me queda es que el área es igual a 10. Pero si nos damos cuenta, este triángulo rectángulo es igual a este, simplemente está volteado. Entonces, esta área que obtuve la voy a multiplicar por 2. Entonces sería 10 por 2 y esto me da 20. Entonces 20 es el resultado que yo estoy buscando y al momento de checarlo en mis resultados, puedo darme cuenta que la respuesta correcta es el inciso D. Entonces, con esto nosotros terminaríamos o concluiríamos la parte de geometría. Es decir, todos los ejercicios de la parte de geometría ya fueron resueltas. Si tienes alguna duda o algo por alguna razón no te quedó claro, puedes dejármela en los comentarios. Yo te estaré contestando sin ningún problema, ¿vale? Y de igual forma, si gustas material de apoyo, ahora sí que donde tengo mis posts y todo en Instagram, puedes checarla, con gusto te lo puedes encontrar acá en la descripción del video, ahí te dejaré el enlace para que puedas checarlo sin ningún problema, ¿vale? Entonces, ahora sí que seguiremos trabajando de esta forma y sin más que decir, hasta aquí concluimos.